Buenos días, Muy buenos días. ¿cómo están? Excelente, gracias a Dios. ¿Usted? Muy bien también, gracias. ¿Ya habían estado antes en ese tipo de reuniones? No, primera vez. Ah, ok, listo. Bueno, yo me llamo Pedro, yo soy profesor de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar un poco sobre geometría. Soy profesor de matemáticas. Buenos días. Ok, entonces vamos a hablar específicamente sobre eh, triángulos, semejanzas y áreas. Creo que es un tema bastante común en Olimpiadas y en el colegio también. La idea entonces es mostrar que para encontrar el área de un triángulo, por ejemplo, no necesariamente hay que conocer la base y la altura, porque a uno en el colegio le enseñan que para encontrar el área del triángulo uno tiene que conocer una base y una altura, pero a veces eso es muy difícil. En Olimpiadas es posible a veces encontrar áreas sin necesidad de encontrar la base y la altura, o a veces sí es necesario encontrar base y altura a través de métodos, digamos, truculentos, con un poco de trucos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es eso, ver cómo encontrar áreas sin necesidad a veces de encontrar la base y la altura, o a veces encontrando la base y la altura de formas que no son para nada evidentes. Y el objetivo entonces es que ustedes se lleven un poco de eso y lo transmitan a sus estudiantes. Ok, ¿tienen preguntas sobre lo que sea antes de comenzar? No, no hay ninguna pregunta. Ok, muy bien. Listo, entonces voy a quitar la cámara porque se va a empezar a mover la pantalla, ya que yo escribo sobre la tablet. Ya les comparto la pantalla, regálenme un segundo. Ya la están viendo. Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, la reunión de hoy va a tratar temas, como ya les dije, triángulos y áreas. Están pensados para grados séptimo, octavo y noveno, pero creo que son temas que perfectamente podrían encajar desde primaria hasta 11. Así que, sí, no sé si quieren, también podrían compartirlos con sus alumnos más grandes o más pequeños. Listo, entonces, por acá tengo una lista de problemas. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4. Y si el tiempo nos permite, podemos hablar de un quinto problema, que no tengo ya escrito, pero lo escribo más tarde. Pero antes de hablar de los problemas, entonces permítanme gastar un par de minutos hablando rápidamente sobre triángulos, áreas y semejanzas. Entonces el tema de hoy es, digamos, geometría. Triángulos, semejanzas y áreas.
Listo. Entonces, creo que todos sabemos, en teoría, cuando dado un triángulo, o cómo, dado un triángulo, encontrar su área. Simplemente fijo una base, por ejemplo, esta de acá, A, su altura correspondiente, H, digamos, y entonces el área, digamos que el triángulo se llama ABC. Para mí, encerrar una figura o el nombre de una figura en paréntesis va a significar el área. Entonces, en este caso, simplemente la base A por la altura sobre 2. Pero resulta que a veces en Olimpiadas es muy difícil encontrar A y H. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, como ya les dije, intentar encontrar áreas, a veces sin encontrar explícitamente A y H, o a veces encontrándolo de maneras que no son tan evidentes. Ok, resulta que hay dos trucos. Bueno, no son tan trucos porque no son demasiado ingeniosos, nada raro. Pero digamos que hay dos resultados fundamentales que permiten ahorrar mucho trabajo. Son los siguientes. El primero es este de acá. Entonces digamos que tengo un triángulo al cual voy a llamar de nuevo ABC. Digamos que tengo un punto X sobre el lado BC. Y me pregunto entonces, ¿qué relación hay entre, o qué proporción hay entre el área, digamos, amarilla y el área roja? ¿Sí? Me pregunto quién es el área amarilla, que es el área del triángulo ABC, entre el área roja, que es el área del triángulo ACX. ¿Cómo haríamos esto rápidamente? Bueno, el área de ABX sería esta base, que vamos a llamar, por ejemplo, A, por esta altura, que vamos a ponerle H, sobre 2. Eso es ABX. ¿Qué sería el área de ACX? El área de ACX sería esta base de acá, que vamos a llamar B, por ejemplo, por la altura desde el vértice ese de arriba. Si se fijan, la altura es esta misma que había trazado antes. Es un poco raro porque este ángulo es mayor que 90, pero no importa, eso sigue siendo la altura. Bueno, no se ve muy bien porque ahora sí. Esa sigue siendo la altura correspondiente a este lado. Entonces, la misma H sobre 2. Esto, por supuesto, es igual a A sobre B. ¿Cierto? Cancelé un H aquí, un H acá, un 2 acá, un 2 acá. Miremos la figura. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que el área de ABX, o sea, esta área amarilla, dividido por esta área roja, es igual a esta base dividido por esta base. Es decir, el cociente entre las áreas es el mismo cociente de las bases. Eso es súper importante y ahorra mucho trabajo, como vamos a ver ahorita. Listo. Segundo resultado. Cuando uno tiene un par de triángulos, digamos, semejantes, si digamos que el triángulo 1 es semejante al triángulo 2, eso lo escribimos así, digamos.
Y digamos que la razón de semejanza es R. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que, por ejemplo, el lado este de acá, que llamamos A, dividido por el lado correspondiente en la figura de la derecha que llamamos B, es igual a R. A eso me refiero con razón de semejanza R. En ese caso, las áreas entre los dos triángulos, ¿cierto? El área del triángulo 1 y el área del triángulo 2, están en proporción, ya no R, sino R cuadrado. Es decir, área de T1 sobre área de T2 es el cuadrado de la razón de semejanza, es decir, R cuadrado. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, el área de T1 o de T2, cualquiera de las dos, yo conozco la otra a partir de esta relación. ¿Sí? Ok. Ese par de resultados que tenemos acá son más que suficientes para resolver casi cualquier problema de áreas que uno se encuentre en Olimpiadas. ¿Cómo vamos a ver ahora? ¿Preguntas hasta acá, comentarios? No, señor. Ok, muy bien. Entonces, problema 1. Aparentemente muy extraño ese problema. Entonces me dicen, encontrar el área amarilla mostrada a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a continuación? A continuación lo que tenemos en este dibujo es un triángulo. Si quieren, pongámosle nombre al triángulo para que sea más cómodo. Digamos el triángulo ABC. Y trazo una línea por aquí, trazo un segmento por aquí y trazo un segmento por aquí. Concurren o se encuentran en un puntico por acá. El área azul vale 2, el área roja vale 2, el área verde vale 3. La pregunta es, ¿cuánto vale el área amarilla? Te voy a dejar que ustedes piensen un par de minutos a ver si se les ocurre alguna idea. Aquí veremos cómo para encontrar el área amarilla no es necesario ni conocer base ni conocer altura. Entonces piénsenlo un par de minutos, por favor, a ver qué, no sé, qué se les ocurre, qué piensan.
Listo, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Alguna idea? Entonces vamos a resolverlo. Vamos a concentrarnos en este triángulo acá, que estoy encerrando en azul en este momento. Lo tengo acá abajo dibujado. Ese triángulo está dividido en dos triángulos de igual área. Recordemos el primero de los resultados que les mencioné ahorita, ese de acá. ¿Qué decía ese resultado? Ese resultado me dice, cuando tengo un triángulo y parto su lado en proporción A sobre B, entonces sus correspondientes áreas también están en proporción A sobre B. A partir de eso, ¿qué puedo concluir sobre la razón o la proporción entre este segmento y este segmento? Entre este y este. ¿Que equivale a 1? Exacto. No parece porque el dibujo está medio mal hecho, pero son iguales. La razón entre este y este es 1. ¿Por qué? Porque es la misma razón de las áreas, azul y rojo. Entonces, 2 entre 2 es 1, son iguales esas áreas, por tanto, las bases, digamos, deben ser iguales. No sé cuánto, porque el problema no me da tanta información, pero sé que son iguales. Entonces, digamos que si este pedacito mide X, este pedacito también debe medir X. Repito, el dibujo no está hecho a escala, ni mucho menos, por eso no parece, pero así es. Listo. Ahora usemos nuevamente ese mismo resultado. Solo que ya no con el triángulo pequeño, pues con los dos triángulos pequeños, sino con el grandote, con ABC. Entonces tengo triángulo ABC, tengo un punto por acá. Si quieren, démosle nombre a ese punto, vamos a llamarlo el punto P. Y P resultó ser el punto medio de BC. P es el punto medio del lado BC. ¿Qué pasará entonces con el área amarilla más azul y con el área verde más roja? ¿Qué relación habrá entre esas dos áreas? Repito, entre esta área, si todo lo de la izquierda, y esta área, todo lo de la derecha. ¿Que son iguales? De acuerdo a lo Son que dice la iguales. imagen. Exactamente, sí, muy bien. Son iguales, ¿cierto? Porque este lado es igual a este lado. Por tanto, las áreas también son iguales, ¿cierto? La proporción es la misma. Como la proporción aquí es 1, entonces acá tiene que ser 1 también la proporción. O sea, que amarillo más azul es lo mismo que verde más rojo. Por tanto, amarillo tiene que ser 3. Y listo. Se acabó el problema. El área amarilla es 3. Fíjense que no fue necesario encontrar ninguna base y ninguna altura. De hecho, probablemente encontrar una base y una altura iba a ser o muy difícil o imposible, porque el problema no me da ninguna longitud, solo me da áreas. Entonces, si un alumno se pone a encontrar base o altura, va a perder mucho tiempo y es posible que nunca lo haga. De ahí la importancia de conocer uno que otro truco al momento de encontrar áreas. Listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios?
Hace No, mucho señor. rato había pensado en esa posibilidad de que era 3. Ok, ok. Sí, normalmente cuando a uno le dan un dibujo y le preguntan por un área o por una longitud, generalmente la respuesta es lo que uno intuye, solo que pues a veces le piden justificación y ya ahí la cosa no se pone tan fácil. Bueno, yo había pensado, no sé si sea válido, digamos que ha sacado la razón entre un triángulo y el otro, entre A y B, pues me daba 1.5 y pensaba pues duplicarlo, eso me daba 3. ¿Lo había sacado de esa manera? ¿Es posible o no? A ver, digamos entre este y este. Ups, perdón. Entre este y este. Sí, señor. Sí. Sí, la razón muy bien, entre este y este es 1.5. Ahora, la razón entre este y este también tiene que ser 1.5. ¿Por qué? Porque esa razón es este segmento partido por ese segmento. Entonces, si aquí era 3 medios, aquí tiene que ser 3 medios. Por tanto, este tiene que ser 3. Si estamos suponiendo que aún no sabemos que sea 3, digamos. Repito, esto sobre esto, mirando ese triángulo que tengo a la derecha, tiene que ser 3 medios, porque es la razón entre las áreas, entre esta área y esta área. O sea, 1.5. Ahora, mirando el triángulo de la izquierda, esto sobre esto también tiene que ser esto sobre esto, por la misma razón inicial. O sea, 1.5. Por tanto, ese tiene que ser 3. No sé si era eso lo que querías decir. Sí, sí, señor. Había dicho que sí, 3 dividido en 2 y pues lo multiplicaba como teniendo semejanza a los dos triángulos, pues si uno valía 1.5, pero sí tiene, sí, era lo que tú decías. Ok, ok. Muy bien. Listo. Entonces ahí tenemos dos maneras diferentes de llegar a la misma respuesta sin necesidad de pasar por encontrar base o encontrar altura. Ok, entonces eso completa el problema 1. Veamos el problema 2. Listo. Entonces en el problema 2 me dan un cuadrado, este de acá. Dicho cuadrado está partido en 4 regiones. Una región blanca, una región amarilla, una región roja y una región azul. La región amarilla tiene área 1, la roja 3, la azul 4. La pregunta es, ¿cuánto vale el área del cuadrado? Entonces voy a regalarles un par de minutos a ver si quieren pensarlo. Entonces voy por agua y vuelvo en 2 minutos. Ya vengo. Ya volví. Pero sigan pensando. Yo creo que
para sacar pues el área de un cuadrado es de una forma más sencilla, ¿cierto? Porque multiplicamos lado por lado. Es correcto. Entonces, digamos que el lado se llame L, no sabemos cuánto es. Y sí, entonces multiplicar L con el mismo da el área. ¿Qué más? Exactamente. L por L. Respondiendo a una pregunta, perdón por la interrupción del chat, me preguntan que si la reunión va a quedar grabada. Sí, va a quedar grabada en el canal de YouTube de la Olimpiada. Sí, creo que la subirán, creo que a más tardar dentro de 2 días. Entonces, para Gloria, que se tiene que ir o algo así, sí, va a quedar grabada, entonces no hay ningún problema. Vale, muchísimas gracias, qué pena con ustedes, está muy interesante, entonces voy a conectarme tan pronto pueda. O bueno, mirar en el YouTube el video, gracias. Ok, con gusto. Listo, ahora sí continuemos. Bueno, sí, entonces una opción, de hecho la opción es encontrar el lado. ¿Cómo encontraríamos el lado? Entonces, fíjense, al comienzo les mencioné 2 resultados. Uno ya lo usamos, es el resultado de la proporción entre las áreas cuando se parte la base en 2 pedazos. El otro es el de semejanza. ¿Será que en esta figura veo 2 triángulos semejantes? ¿Será que podemos encontrar 2 triángulos semejantes acá? Pues 2 triángulos sí hay. Hay uno en amarillo y uno en azul. ¿Será que ellos 2 son semejantes? ¿Qué dicen? Sí, son semejantes. Exacto, son semejantes por varias razones. Digamos que podría ser porque las bases, o sea, este lado de acá y este lado de acá, son paralelas. Entonces, cuando uno tiene 2 segmentos paralelos y uno los une de esta forma, los 2 triángulos que se me forman, este y este, son semejantes. Eso es por el teorema de Tales. Listo. Entonces, efectivamente, hay 2 triángulos semejantes. El amarillo y el azul. ¿Cuál será la razón de semejanza del amarillo al azul? Fíjense, el área azul sobre el área amarilla me está dando 4 entre 1, o sea 4. El área azul es 4 veces el área amarilla. De hecho, el área azul es exactamente 4, el área amarilla es exactamente 1. Pregunta, ¿cuál será entonces la razón de semejanza del triángulo azul al triángulo amarillo? Vamos a la primera página. Miren, ¿qué hayamos dicho? Hayamos dicho, si la razón de semejanza de un triángulo a otro es R, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ese lado entre ese lado es R, o ese lado sobre este lado también da R, o ese sobre este da lo mismo. Eso es que la razón de semejanza sea R.
Si ese es el caso, entonces la razón entre las áreas ya no es R, sino R cuadrado. Está Eso acá. quiere decir que sería 4 al cuadrado, ¿no? Al contrario, fíjate, estamos diciendo el área azul entre el área amarilla es 4. Y ya vimos que esa razón es el cuadrado de la razón de semejanza. Quiere decir que la razón de semejanza tiene que ser la raíz cuadrada de 4, o sea, 2. Ah, ya, ok, ¿Sí estamos todos de acuerdo? sí, gracias. Ok. Dicho de otra forma, cada lado del triángulo amarillo es la mitad de su correspondiente en el lado azul. La mitad, para que el área sea la cuarta parte. Entonces, eso me implica que esto de acá, mejor hagamos al contrario, que esto de acá es L entre 2. ¿Por qué? Porque este lado se corresponde con este lado en la semejanza y abajo es L, luego arriba tiene que ser L medios. Muy bien. Listo, tracemos esta altura, la altura del triángulo amarillo y el triángulo azul correspondiente al mismo vértice, al vértice este de acá. Entonces, si en el azul vale H, por ejemplo, esa altura, fíjense que en el amarillo tiene que ser H medios, porque los triángulos son semejantes en razón 2 a 1 o 1 a 2, como lo quieran ver. O sea, este pedazo de acá, esa altura, es H sobre 2. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Ahora, hay una información que no estamos usando todavía, y es el hecho de que el cuadrilátero grande es un cuadrado. ¿Dónde lo vamos a usar? Lo vamos a usar ahora. Observen que esto de acá, que está en azul en este momento, por un lado es la suma de las dos alturas, la altura pequeña y la suma grande, y la altura grande, perdón. O sea, por un lado es H entre 2 más H. Pero por otro lado, esto de acá también es el lado del cuadrado. ¿Cierto? Esta recta de acá es perpendicular a ambos lados, o sea, el de arriba y el de abajo. Por tanto, coincide con el lado del cuadrado. Ese lado está siendo llamado L. O sea, H más H medios es L. Por tanto, 3H medios es L, si sumando H medios y H. Por tanto, H vale 2L tercios. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entonces que el área, por ejemplo, azul, bueno, por un lado es 4, ¿cierto? Por un lado es 4, pero por otro lado es base L por altura sobre 2. Recuerden que en el triángulo azul, la base es L y la altura es H. Listo. Y esto me está dando, entonces ahora usamos esto que obtuve aquí, y en vez de H pongo
2L tercios. Y eso al final queda L cuadrado sobre 3, ¿cierto? El 2 de arriba y el 2 de abajo se cancela, queda esto de acá. Es decir, 4 es igual a L cuadrado sobre 3. Por tanto, L cuadrado vale 12. Pero resulta que L cuadrado es precisamente el área del cuadrado, es lado por lado. O sea que el área del cuadrado es 12. Área del cuadrado es 12. Se acabó el problema. Observen que en ningún momento usamos el pedazo rojo. Curioso, ¿cierto? Para obtener el área del cuadrado, bastaba con conocer el área azul y el área amarilla. Ok, ¿se entendió el problema? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Siguen ahí? Sí, aquí estamos. Listo, muy bien. Es que a veces se va el internet. ¿Sí? No entendí muy bien. Bueno, observen que entonces en este caso lidiamos con la base y la altura, que es lo primero que aunque a un alumno se le ocurre. Sin embargo, dos cosas. Sin embargo, uno, para encontrar la base y la altura, tocó hacer uso de semejanza. ¿Sí? O sea, la clave aquí realmente fue la semejanza entre el triángulo amarillo y el triángulo azul. Siempre que uno tiene una semejanza en un problema, debería explotarla al máximo. La segunda cosa es que, a pesar de que encontrar L y H es sencillo, digamos, aquí uno tiene que L, por ejemplo, vale raíz de 12 y que H vale 2 raíz de 12 sobre 3. A pesar de que podemos encontrar ambas cosas, no es necesario decir explícitamente quién es H y quién es L. Porque al final lo que yo quiero no es saber quién es H y saber quién es L, sino saber quién es L cuadrado. ¿Cierto? No me importa, no me interesa quién es H. A pesar de que lo puedo encontrar. Pero eso no me interesa. Solo quiero saber quién es L cuadrado. 12. Listo. Entonces esto acaba el problema que están viendo. Entonces, si no hay preguntas, pasamos al problema 3. Entonces, esta figura consiste en un triángulo rectángulo acá de catetos 3 y 4. Dentro del triángulo tengo un cuadrado inscrito. Y la pregunta es, ¿cuál es el área de dicho cuadrado? Voy a regalarles un par de minutos para que lo piensen. A ver cómo les va. Pueden hacer preguntas o comentarios, lo que sea, sobre el problema.
Listo. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? Bueno, a mí se me ocurrió dividir el cuadrado, una diagonal, pues, desde donde está el ángulo, donde está pues denotado, marcado el ángulo, eso hasta ahí. Luego mirar que en el lado donde está el 3, tomarlo como 1,5 y luego abajo no está el 4, tomarlo como 2. Entonces ahí me quedó 2 y 1,5. No sé si bueno, esa es una idea. Cuando dices tomarlo como 1,5, ¿te refieres a qué exactamente? Al 3. Pero digamos, 1,5 esto o 1,5 esto. El de abajo. Ok. El problema es que este y este son iguales, porque son Sí, ambos lados de un mismo cuadrado. exactamente, así es. Entonces, si el de abajo vale 2, este también tiene que valer 2, así es. Sí. Sí, entonces o ambos valen 2, o ambos valen 1,5, o ambos valen lo mismo, que no sabemos cuánto es. Ok, pero creo que no valen 4, perdón, creo que no valen 2 ni 1,5. Creo que es un poco más complicado. Entonces vamos a hacer dos soluciones. Una es trazando esta diagonal que acaba de proponer su compañera. Es la más sencilla. La otra vamos a dejarla a medias. Ya les digo por qué. Entonces este es el problema original, sin la diagonal. Entonces resulta que como el cuadrilátero rojo es un cuadrado, entonces esto mide L, eso mide L, esto mide L y esto mide L. En la figura yo afirmo que hay tres triángulos que son semejantes. ¿Sí logran verlos? Sí, yo logro verlos. ¿Cuáles son? El que está arriba, Sí, el que está a la derecha sí. y el triángulo total como tal. Excelente, muy bien. Exacto. Esos tres triángulos son semejantes. El grandote, este pequeño de arriba y este pequeño de abajo. Muy bien. Son semejantes por varias razones, pero son semejantes. Fíjense que la razón entre los catetos es 3/4. 3/4. Entonces, permítame borrar esas rayas azules que están molestando ahí. Entonces, este pedacito de acá mide 3 menos L, porque todo mide 3 y lo de abajo mide L. Por la misma razón, este mide 4 menos L. Entonces, cuando yo me voy y hago esa razón de los catetos acá, en el triángulo de arriba, pues por un lado la razón es 3/4, por otro lado es haciéndolo ahí 3 menos L sobre L. De hecho la podemos completar, es que pensé que íbamos a usar ecuación cuadrática, pero no es necesario.
Listo. Entonces de acá, bueno, si está clara esta igualdad o no. ¿De dónde la saqué? La saqué de, cuando yo miro los catetos del grande, son 3 y 4. Esa razón, esa proporción es la misma que este cateto sobre este cateto. ¿Por qué? Porque ambos triángulos son semejantes. Entonces, esa razón en el triángulo pequeño es 3 menos L sobre L. Está dando 3/4. De acá, entonces, yo puedo saber fácilmente quién es L. ¿Por qué? Porque multiplico en cruz y me queda que 3L es 12 menos 4L y por tanto L vale 12 séptimos. ¿Cierto? Uno pasa este menos 4 para acá, se convierte entonces todo en un 7L y me queda que L vale 12 sobre 7. Si L vale 12 sobre 7, entonces L cuadrado es 144 sobre 49 y eso es precisamente el área L cuadrado. Miren, L cuadrado es precisamente el área de mi cuadrado rojo. Y es precisamente lo que estoy buscando, es el área roja. Listo. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, sí se entendió, súper interesante. Muy bien. Entonces, esta solución que usó semejanza. Sencilla semejanza. Bien, hagamos otra, que es precisamente trazando la diagonal que tú propusiste al comienzo. Entonces, para eso, a ver cómo hago. Sí. Vamos a ver si lo puedo copiar y pegar. Vamos a ver si puedo borrar esto de acá. Bueno, ahí más o menos quedó bien. Listo. Entonces vamos a hacer el mismo problema de otra forma. Ya no con semejanza, sino trazando primero esa diagonal y ahora analizando esta área y esta área. Entonces, de nuevo, supongamos que el lado del cuadrado es L. Y pintemos ese pedazo de acá de amarillo, ahí sobre el rojo. Y el otro pedazo pintémoslo de verde. Entonces tengo 3 colores: amarillo, verde y rojo. Y el rojo tiene un pedazo amarillo y un pedazo verde. Listo. Pregunta: el área amarilla, ¿cómo la encuentro? Área amarilla. Fíjense que ese triángulo en amarillo, que es este de acá, tiene lado 3 y altura L, ¿cierto? Si uno mira el lado 3, el lado que mide 3, perdón, como una base del triángulo, entonces esto de acá sería una altura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este ángulo de acá es recto. O sea que el área amarilla sería 3, que es la base, por la altura, que es L sobre 2. Haciendo el mismo análisis para el triángulo verde, perdón.
llegamos a que el área verde, toda esta de acá, es la base 4 por la altura L sobre 2. Pero resulta que área amarilla más área verde área verde más área amarilla. Entonces, por un lado, me está dando la suma de estas dos cantidades, ¿cierto? Pongámoslo aquí a la izquierda. Por un lado me está dando 3L sobre 2 más 4L sobre 2, que es 2L, por supuesto. Pero por otro lado, ¿eso cuánto es? Área amarilla más área verde, ¿cuánto es? ¿Qué número es ese? Díganme. Fíjense, el área amarilla y el área verde suman el área total. ¿Y el área total es cuánto? ¿144 sobre 49? No. A ver, dos cosas. La primera es que, digamos que lo que hicimos antes, olvidémoslo, porque lo que estamos haciendo ahora es una solución diferente. Digamos que no sabemos cuánto es el área del cuadrado porque es una solución diferente, si estamos arrancando desde cero. Entonces digamos que lo que hicimos antes no vale porque no sabemos hacerlo todavía, digamos. Sí, eso ya quedó en el pasado. Vamos a hacer otra solución, sin usar la vieja. Por otro lado, ese 144 sobre 49 va a resultar siendo el área roja nada más, el área del cuadrado. Lo que yo afirmo es el área amarilla más el área verde, amarilla más verde, da todo el triángulo. ¿Estamos claros en eso o no? Sí. Ok, esa área, el área del triángulo grande, ¿cuánto es? 6. Es 6, exacto. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo de catetos 4 y 3, su área es el producto de los catetos sobre 2. O, digamos que si veo esto como una base, entonces esto es una altura. Entonces, por cualquiera de las dos razones, el área es 4 por 3 sobre 2, 6. 6. O sea, 3L medios más 4L medios está dando 6. Pero 3L medios más 4L medios es 7L medios. Está dando 6. Por tanto, L vale, paso el 2 a multiplicar y el 7 a dividir. L vale 12 sobre 7. Por tanto, L cuadrado vale 144 sobre 49. Tal y como hicimos antes. Es decir, llegamos obviamente a la misma solución, solo que con un método diferente, ¿cierto? Radicalmente diferente. No sé cuál les parece a ustedes más sencillo, si el de la semejanza o este de acá. ¿Cuál de las dos soluciones les pareció más sencilla? El de la ¿Cómo? semejanza. Ok, La primera, semejanza. listo, muy bien. Sí, yo creo también que es un poco más corto. Pero no sé, de pronto a veces a un alumno no se le ocurre la semejanza, no la ve. Creería que tal vez a un alumno se le ocurra, creo que más rápidamente esta de acá. No sé. Igual ninguna de las dos es muy difícil. Pero bueno, miren, llegamos a la misma respuesta, obviamente, con dos métodos diferentes. Ok. ¿Preguntas, comentarios sobre este problema?
Ninguno. Pues por mi lado. Muy bien. Entonces, problema 4. Vamos a hacerlo de rapidez porque se está acabando el tiempo. Dice lo siguiente. Bueno, o no sé si alcanza el tiempo, pero por lo menos vamos a... voy a darles como las indicaciones para hacerlo. Entonces, a continuación se muestra un cuadrado dividido en 4 regiones. Esta región, esta región, esta región y esta región. Pregunta, ¿cuánto vale el área amarilla? ¿Quieren que les dé indicaciones para hacerlo o prefieren que lo dejemos hasta ahí y pensarlo ustedes mismas? Bueno, dije mismas porque creo que no hay ningún hombre. Sí. ¿Qué dicen? Vamos a ver si somos capaces nosotras mismas. Sí, a lo que me refiero es que si quieren irse ya o que nos No, no, quedemos no, a no, no, hacerlo. no, no. Nos quedamos, yo me quedo pues para que lo hagamos, no sé las otras profes. Ah, bueno, listo. Es que como la reunión era de 1 hora, de pronto pensé que tenían afán. Por mí está bien, por mí yo me quedo también haciéndolo. Entonces, si quieren, piénsenlo 3, 4 minutos y hablamos, a ver cómo les fue. Yo sigo acá. Ok.
¿Alguna idea? Sugerencia, lo que sea. No, aquí sacando los triángulos dentro de ese cuadrado, los triángulos semejantes, encontré dos. ¿Cuáles? El que está cerca del 3, arribita del número 3, el que está a la izquierda. Ese pequeño de acá. Este, sí, y el de abajo, Y este. sí. Sí son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Es decir, sí son semejantes, pero no es para nada evidente que sean semejantes. ¿O sí? Bueno, esos dos triángulos, como dijo su compañera ahora, son semejantes. Vamos a ver que eso es verdad, pero está lejos de ser evidente. O sea, no es como antes que, digamos acá, que teníamos semejanzas por paralelas, pero en realidad lo que está por detrás es que esta y esta es paralela y esta es paralela. Y antes también teníamos semejanzas, digamos, entre el amarillo y el azul por paralelas, por este y por ese. Ya en el problema 4 no hay paralelas, es decir, las paralelas que tenemos, que son esta y esta y esta y esta, no están formando triángulos. Entonces ya no es tan fácil ver semejanzas. Antes de ver semejanzas, yo afirmo que hay dos triángulos congruentes, dos triángulos iguales. ¿Alcanzan a verlos? Fíjense. Démosle nombre a esto para que sea más sencillo. Digamos que el cuadrado se llama A, B, C, D. Y digamos que ese punto de acá es el punto E. Pongámoslo adentro mejor. Y ese punto de acá es el punto F. Miremos el triángulo A, E, D. A, E, D. Ese triángulo de ahí es rectángulo en D. Y tiene catetos 4 y 3. ¿Por qué 4? Porque, bueno, no lo he mencionado, pero el lado del cuadrado es 4, ¿cierto? Eso hace parte de la información que da el problema. Entonces, este triángulo de acá tiene ángulo recto acá y catetos 4 y 3. ¿Será que hay otro triángulo por ahí escondido que tenga esas mismas propiedades? Sí, está el ¿Cuál? triángulo FDC. Exactamente. Este de acá, FDC, también cumple lo mismo. Tiene un ángulo recto acá, un cateto 3 y un cateto 4. O sea que el triángulo rojo es congruente al triángulo azul de acá. Obviamente los colores se sobreponen acá. Espero que sea claro. Listo, entonces el azul y el rojo son iguales. Son congruentes, teniendo ese pedazo en común. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces ahora sí, como son iguales, son congruentes,
son semejantes. Como son semejantes, tienen ángulos internos iguales. Este problema es el más complicado de todos, por eso lo dejé para lo último. Tienen ángulos internos iguales. Entonces, digamos que este ángulo de acá, usemos otro color, usemos color verde, digamos. Que este ángulo de acá es alfa. ¿Qué otro angulito en la figura me dirá alfa? El que está, el inferior, ese. Este de acá. Fíjense, triángulo EAD es congruente al triángulo FDC. O sea, este ángulo alfa en el triángulo azul se corresponde con qué ángulo en el triángulo rojo. Se corresponde con este de acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí, Muy de porque acuerdo. Alterno ok, interno. sí, ambos son el ángulo opuesto al cateto 3. Listo. Ahora miremos nuevamente el triángulo ADE. ADE, que es rectángulo acá. Entonces, al ser rectángulo ahí, ¿cuánto medirá este angulito de acá? ¿Se arriesgan a decirme? No entendí la pregunta, porfa, repítela. Sí. La pregunta es, el ángulo AED, este de acá, ¿cuánto mide? En función de alfa. La sugerencia es, observen que este triángulo azul es rectángulo. O sea, este de acá es 90. Ya tengo alfa acá. Entonces, ¿cuánto tiene que ser este de acá? El que falta. 90 menos alfa. Exactamente. O sea, este de acá es 90 menos alfa. Muy bien. Ese punto que tenemos aquí en el medio no tiene nombre, ¿cierto? Pongámosle nombre. Pongámosle de nombre X. Si X es este punto de adentro. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuánto es el ángulo de XE? Este ángulo de acá, ¿cuánto es? DXE. Observen este triángulo de acá. Ese triángulo tiene ángulos, perdón. Alfa, 90 menos alfa, y falta uno, que es el azul, ese ángulo azul. ¿Cuánto tiene que ser entonces ese ángulo azul? ¿Valdría 90 grados? Exactamente, 90 grados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es alfa, este es 90 menos alfa, suman 90, entonces faltarían 90 para llegar a 180. O sea, esto de acá, perdón, es 90 grados. Listo.
Comenzamos con dos triángulos congruentes. Eran el azul y el rojo. ¿Qué ángulos tienen esos triángulos? Tienen ángulos alfa, 90 y 90 menos alfa. Bueno, acá no lo tenemos marcado, pero eso también vale 90 menos alfa, ¿cierto? Porque este es 90 y este es alfa. Entonces, esos dos triángulos grandes que son congruentes tienen ángulos internos alfa, 90 y 90 menos alfa. Resulta que este pequeño de acá también tiene ángulos alfa, 90 menos alfa y 90. ¿Cierto? El DEX tiene ángulos alfa, 90 menos alfa y 90. Eso quiere decir que este pequeñuelo de acá es semejante al rojo grande y al azul grande. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entendió o quieren que repita? Bueno, entonces me imagino que se entendió. Bueno, si no se entendió, hablen sin pena, por favor. Ok, entonces este pequeño... Listo, muy bien. Entonces este pequeño de acá es semejante al grandote este de acá. Pregunta, ¿será que es posible determinar la razón de semejanza? Fíjense que en este pequeño yo conozco uno de sus lados. ¿Cuál? Pues la hipotenusa. ¿Cierto? La hipotenusa está midiendo 3. Eso me lo da el problema. 3. ¿Será que en el grande azul yo conozco la hipotenusa? ¿Qué dicen? En el grande todavía no conocemos la hipotenusa. Sí, aún no la hemos determinado, ¿cierto? Pero sí va a ser posible determinarla. Porque fíjense, Sí, el puede triángulo determinar grande... que el punto X es, ajá, es la hipotenusa. Ah, sí. Esto de acá es la hipotenusa del triángulo azul. Dicho triángulo azul tiene lados 4, catetos 4 y 3. Entonces yo puedo usar Pitágoras Claro, para claro, con hallar Pitágoras. esta. Exacto. Así es. ¿Sería cuánto entonces? Entonces, este lado al cuadrado es 16. Este lado al cuadrado es 9. Suman 25. Entonces, ¿cuánto sería esto de acá? 5. 5, exacto, muy bien. O sea, este lado o esta hipotenusa vale 5. 5, muy bien. Ahora, conozco entonces la hipotenusa pequeña, que es 3, y conozco la hipotenusa grande, que es 5. Eso quiere decir que como los triángulos son semejantes, la razón de semejanza es 3 a 5. Es decir, cada lado del triángulo pequeño es 3/5 de su correspondiente lado en el triángulo grande.
¿Claros hasta ahí o no? Sí. Muy bien. Entonces, voy a dañar la figura aún más poniéndole color. A ver, ¿qué color le ponemos? Naranja, digamos. Al triángulo pequeño. Bueno, es que eso no se ve muy bien. Le pongo otro color gris. No. Ese triángulo pequeño tiene cierta área que ya la vamos a determinar. El triángulo azul tiene también cierta área que ya la vamos a determinar. Y el triángulo rojo tiene también cierta área que ya vamos a determinar. Bien, ¿cuánto es el área azul? ¿Será que podemos encontrarla? Recuerden que no, ya no se ve porque está muy, hay muchos colores, pero esto de acá inicialmente era todo azul. Esa área azul, ¿cuánto es? Sí, a lo que me refiero es al área del triángulo ADE. ADE. ¿Cuánto es esa área? ¿Será que la puedo encontrar? 6, muy bien. ¿Cierto? El triángulo es rectángulo acá. Este cateto es 3, este es 4. Perdón, este es 4. Por tanto, su área es 4 por 3 sobre 2, 6. Muy bien. El área roja también es 6. ¿Cierto? El área roja es el área de DCF. También es 6. ¿Por qué? Por la misma razón, digamos, esto es 3, esto es 4, 4 por 3, 12, entre 2, 6, o porque el área roja o el triángulo rojo y el triángulo azul son congruentes, son el mismo triángulo. Pero si uno tiene área 6, el otro también. ¿Cuánto será entonces el área negra? Recuerden que el área negra es esta de acá. Que para ser más preciso es el área del triángulo DXE. Esa área negra, ¿cuánto es? Hay dos formas de hallarla. Una es encontrando, fíjense que como es rectángulo el triángulo, uno puede encontrar los catetos, multiplicarlos y dividir por 2 para encontrar el área. Otra forma es usar que ese triángulo negro DXE es semejante tanto al azul como al rojo. Y la razón de semejanza ya la conozco. Es 3:5. ¿Cierto? La hipotenusa en el pequeño mide 3, la hipotenusa en el grande mide 5. ¿Cuánto será entonces el área del triángulo negro, del triángulo DXE? Dos triángulos iguales, entonces la hipotenusa de AE y la hipotenusa de FD serían iguales. Sí, son iguales esas hipotenusas, correcto. La pregunta ahora es, esta área que tengo resaltada en este momento en azul, digamos, ¿cuánto mide? ¿Cómo la encuentro? El área azul que tengo acá
ya sabemos que es 12. Perdón, 6, disculpen, 6. ¿Cierto? Es 12 entre 2, 6. Ujú. Sería 6 sobre X igual a... ¿Perdón? Pues sería, si seguimos esa área, entonces sería esa área menos el área de estos tendría que ser igual al área de 6, pienso yo. Es que no entiendo muy bien. ¿Quieres restar el área grande menos quién? Área grande le quitamos el área negra. Ok, Sería igual sí, al área grande. sería igual a esta área de acá. Ajá. Te llegaríamos a lo mismo. Sí, es decir, no se facilitan mucho las cosas. Pero fíjense, volvamos a la primera página. Cuando tengo dos triángulos semejantes, digamos que la razón de semejanza sea R, entonces sus áreas están relacionadas por R cuadrado. Ya no por R, sino por R cuadrado. ¿Cierto? Si las longitudes, perdón, se relacionan por R, las áreas lo hacen por R cuadrado. Entonces, si un triángulo es la mitad que el otro, en longitud, digamos, su área es un cuarto. Si es un tercio, su área es un noveno. Si es 2/5, su área es 4/25, etc. Volvamos al problema y usemos eso. La razón de semejanza es 3/5. ¿Por qué? Porque la hipotenusa pequeña es 3 y la hipotenusa grande es 5. ¿Cómo uso eso para encontrar el área negra? El área esta de acá. ¿Cierto? Lo que tenemos que hacer es el área pequeña, digamos, de XE, que es el área negra, sobre el área azul, que es ADE. ¿Cuánto es? ¿Qué número es ese? Ese es el cuadrado de la razón de semejanza. Y la razón de semejanza del triángulo pequeño al triángulo grande es 3/5 al cuadrado. Ahora, ¿cierto? ¿Sí? El área, ¿sí? La razón entre las áreas es siempre el cuadrado de la razón de la semejanza. Pregunta, ¿esto de acá que acabo de escribir se entiende o no? Sí, sí se entiende. Es más, yo lo tenía así 3/5 al cuadrado, sino que me daba un poco de temor decir. Ajá, no, tranquila. Estamos para discutir. Esté bien o esté mal, la idea es discutir. Muy bien. Entonces de acá uno puede despejar fácilmente a DXE. Entonces eso me va a dar, bueno, 3/5 al cuadrado es 9/25 por ADE. Pero ADE, que es el área azul, ¿cierto? Ya la sabemos, es 6. 6. O sea que esto me va a dar 9/25 por 6, 54/25. Esto de acá, 54/25, es entonces DXE, o sea, mi área negra. 54/25. Listo. Voy a ver si voy a volverlo grande otra vez. Y listo. Entonces ya encontré el área negra. Recuerden que la pregunta es cuánto vale el área amarilla.
Entonces ya acabamos, prácticamente ya acabamos. ¿Por qué? Porque, fíjense, por un lado, el área del cuadrado ¿cuánto es? Es 16, ¿cierto? Porque el lado es 4. Entonces el área del cuadrado es 16. Por otro lado, ¿cómo podría expresar yo esa área 16 en términos de el área amarilla, área roja, área azul y área negra? O sea, ¿qué sumo, qué resto para obtener el área total del cuadrado? Entonces yo voy a comenzar y ustedes me ayudan. Si yo agarro la parte amarilla, le sumo la parte azul y luego le sumo la parte roja, ¿será que eso me da el área completa? Permítanme cambiar de página porque está quedando ya todo muy pegado. Entonces voy a copiar el dibujo y pegarlo en otra página. Entonces ahora sí, la pregunta es, ¿será que el área del cuadrado, que es 16, ¿será que es el área roja más el área amarilla más el área azul? ¿Será que eso está bien o está mal? Recuerden, azul es esto de acá, rojo es esto de acá y amarillo es esto de acá. Yo ¿Cómo? considero que, mira, si el área total es 16, si ya tenemos el área del triángulo azul y del rojo, entonces sumamos esos dos y restamos con 16 y ese sería pues el área del amarillo. Listo, pero eso sería verdad en caso de que esto que tengo acá fuera verdad. Ujú. O sea, pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando yo sumo azul y rojo, hay una sobreposición ahí de áreas. Este pedazo de acá se está contando 2 veces. ¿Cierto? El área negra se cuenta 2 veces. ¿Sí lo ven? Sí. Y yo no quiero eso. Yo quiero contarla solamente una vez. O sea que se la resto. Le faltaría restarla, exacto. Exactamente. Ahora sí, Ahora sí. es verdad. Ahora sí es verdad. Exacto. Y ahora simplemente reemplazo. Azul. Entonces azul era, bueno, amarillo queda igual. Azul era 6, rojo era 6 y negro era 54 sobre 25, si no estoy mal. Sí, negro era 54 sobre 25. Por tanto, entonces aquí uno despeja amarillo. Entonces 16 es amarillo, más 12 menos 54 sobre 25. Luego amarillo es, a ver si de rapidez, sería 4 más 54 sobre 25 y eso es 154 sobre 25. ¿Qué hice? Pues este 12 pasa acá como menos 12, que con 16 se convierte en 4
Aquí está. Y este menos 54 sobre 25 pasa allá positivo. Aquí está. Y esa suma da 154 sobre 25. Listo, resuelto el problema. Entonces, la solución o la respuesta final es área amarilla es 154 sobre 25. O sea, el área amarilla es 154 sobre 25. Esto de acá es la respuesta a mi problema. 154 sobre 25. Complicado, ¿cierto? Un poco. Sí. Sí, es que, a ver, recuerden que en la Olimpiada hay problemas que son problemas que requieren justificación. Esos problemas por lo general son de este tipo, bastante, un poco largos, digamos. No todos son de selección múltiple. Muy bien, entonces, en resumen, ¿qué usamos acá? Usamos dos cosas. Uno, congruencia y semejanza, ¿cierto? Congruencia acá, entre esos dos. Y semejanza entre esos dos grandes y este pequeño. La clave ahí para encontrar la semejanza era marcar ángulos. Marcar ángulos es una cosa que a uno normalmente no se le ocurre si no tiene experiencia, ¿sí? Una persona que ya tiene mucha experiencia en problemas de Olimpiadas, tal vez sí consideraría de forma natural empezar a marcar ángulos. Entonces, una sugerencia es eso, que inciten o motiven a sus estudiantes a marcar ángulos, porque a veces eso lleva a descubrir cosas que no son para nada obvias si uno no marca los ángulos. Entonces, después de marcar ángulos, uno descubrió que este pequeño tenía los mismos ángulos que los dos grandes, perdón. Entonces, ahí teníamos una semejanza. La semejanza entonces estaba en razón 3 a 5. Y usando lo que vimos en la primera página, podíamos encontrar el área negra sin necesidad de saber quiénes son los catetos. Sí, observen que para encontrar el área negra, yo no tuve que conocer la base y la altura, que en este caso serían los catetos. No. Basada con conocer la razón entre la semejanza del negro al azul o del negro al rojo, que es el mismo azul. Con esa razón ya yo podía encontrar el área negra porque era el área azul por la razón al cuadrado. Es lo que dice acá. Área azul, que es AD por la razón al cuadrado. Entonces el área negra se encontraba así. Y una vez uno tiene el área negra, pues ya puede calcular todo, tal y como hicimos abajo. Entonces, por un lado es 16 el área, por otro lado eso es amarillo más azul más rojo, restándole la sobreposición acá, que es negro. Y ahí uno resuelve algebraicamente lo que tiene ahí y listo. Queda que amarillo es 154 sobre 25. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, entonces si no hay preguntas, Señor. ¿cómo? No, señor. Ha sido claro. Ah, listo. Muy bien. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. No, con mucho gusto. Gracias a ustedes por estar aquí. Entonces ya terminamos y recuerden que esto va a estar disponibilizado, en YouTube, supongo que máximo 2 días. Y no solamente va a estar sino que hay varias antiguas. Ok. Sí, y generalmente cambian de tema. O sea, videos diferentes corresponden normalmente a temas diferentes. Entonces hay videos de álgebra, de combinatoria. ¿Sí? Interesante, hay que verlos. Ok, muy bien. Listo. Ok, Entonces gracias. dejamos Que por tengan ahí feliz y nos vemos día. en una próxima ocasión. Igual. Gracias, igualmente. Listo, que estén bien. Gracias. Eso, muchas gracias, que esté muy bien. Muy interesante la explicación, muy amable. Listo, con gusto, de nada.